Diputado nacional de Juntos por el Cambio, Martín Tetaz en línea. Hola Martín, ¿cómo estás? Buen día, Mauro, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué canchero está esto, ¿eh? ¿Viste? Sí, es ¿Qué fue? es un lindo barco para llegar a segmentos de la población donde no llegamos con la comunicación tradicional. Igual vos, a ver, te conozco de las épocas en las que compartíamos el laburo de periodista y vos, digo, siempre tuviste como un jeite muy relacionado con la cuestión mediática, o sea, conocés el paño, entonces jugás. ¿Esto fue una idea tuya o fue de tu Sí, equipo? fue una idea trabajada entre, digamos, no exclusiva mía, sino que fuimos conversando, que se fue gestando además de aparte, porque esto empezó cuando en la primera recorrida que hicimos en el conurbano en diciembre y enero del año pasado. Nosotros queríamos, para multiplicar los lugares a los cuales podíamos llegar, porque teníamos un montón de denuncias de cosas que no funcionaban bien en el conurbano, queríamos que en algunos de los lugares fuera yo personalmente y en otros lugares pudiera ir un Martín Tetaz virtual, digamos, para poder multiplicarnos. Y Pero, esa fue ¿por, ¿por qué la no, primera idea. ¿por qué no podrías ir al conurbano? No, yo fui finalmente a 20 hicimos 20 videos, ¿te acordás la temporada esa de Gran Sí, Conurba? sí. Fueron 20 videos del conurbano en todos los lugares del conurbano, pero había más denuncias. Sí. Había cerca de 50 denuncias que teníamos de distintos lugares del conurbano donde había problemas y no me daba las 24 horas del día, digamos, tenía que estar recorriendo 50 lugares donde tenía que filmar 50 videos mostrando los problemas que tenía el conurbano. Entonces ahí empezamos a pensar en la posibilidad, y si pudiéramos multiplicarnos y si pudiéramos llegar físicamente a algunos lugares y virtualmente a otros, ¿qué pasaría? ¿Y cómo generaríamos eso? Bueno, esa segunda temporada del Gran Conurba, con un montón de lugares a los que no llegamos físicamente, pero sí llegamos con el avatar, va a salir ahora en un par de semanas, y entonces esta era la presentación del avatar, y en segundo lugar apareció la posibilidad de llegar con el mensaje de cómo resolver el problema de la inflación a un público tal vez no tan interesado en la política, que no mira los canales, que no está en La Nación Más a la Noche o en TN o en Crónica tratando de entender o de mirar o de escuchar economistas, y que entonces podríamos llegar con una nave insignia que fuera más amigable para esos otros sectores. Y ese finalmente fue el resultado. Tiraste. Crónica, La Nación y TN. ¿Te morfaste ese 5N a propósito o lo tenés negado? ¿Lo tenés prohibido en el vocabulario? No, está bien la pregunta que me haces. No, vos es que de hecho estuve charlando con la gente con la que armo la agenda de prensa, de que tengo que tratar de ir un poco más a lugares que son por ahí de visitante, ¿no? Que no son tan amigables, porque hay que si uno quiere crecer tiene que estar dispuesto a disputar votos en la periferia también, ¿no? La periferia ideológica. Está digamos, bueno, ¿no? bueno, vos sabés que Argenzuela es un territorio en donde pueden hablar todos y nosotros podemos tener miradas como las tenemos seguramente contrapuestas, pero respetamos todas las opiniones y nos gusta. Lo tengo a Lerner que se sale de la vaina, seguramente te va a hacer alguna... No, de hecho, además, Mauro, nosotros hemos ido, yo varias veces he salido con ustedes. Y con Jorge has hablado en la tele sí, también, por supuesto. Y está bueno eso. Aprovecho para preguntarte, ustedes deben hablar todo el día, pero ¿cómo está la salud de Jorge? ¿Está muy bien, por suerte, ya en su casa, recuperándose, así que pronto lo vamos a tener acá con nosotros. Hagamos una cosa, yo te hago una pregunta más política, junto con Nace, después te pregunta Lerner algún tema económico, que por supuesto tiene mucho que ver con su métier, claro. pero me interesa tu mirada sobre esto que venimos cuestionando desde aquí, en realidad no solamente nosotros, sino los protagonistas con los que hemos conversado, el fallo de la Corte Suprema que ha suspendido, por lo menos hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, las elecciones en Tucumán y en San Juan. ¿Cuál es la mirada que tenés vos desde Buenos Aires? Mira, en primer lugar yo no soy abogado, ¿no? Entonces acá tengo una limitación para poder dar una opinión más técnica y precisa. Entonces pido disculpas de arranque porque por ahí hay algo, me he estado informando mucho y me han explicado sobre la supremacía de la Constitución por encima de las provincias, por qué aplican este caso. Por supuesto eso todos lo sabemos de los cursos de Derecho Constitucional de la Facultad. Dicho eso, digamos, entiendo desde el punto de vista técnico la decisión. Todavía me hace un poco de ruido la premura, ¿no? El tema de que haya sido tan cerca de la fecha de la elección, de alguna manera me hubiera gustado que la Corte se hubiera expedido sobre este tema con más anticipación para no generar ninguna suspicacia. Pero la verdad que no me gusta para nada. Me parece una barbaridad que una persona sea 2 veces vicegobernador, 2 veces gobernador y quiera seguir en contra de lo que dice su propia Constitución, insistiendo, como el caso de Mansur,
en ser otra vez gobernador o otra vez vicegobernador, ¿no? Eso me parece que no va más y que la Corte le puso un límite, que es el límite que ya tenía la propia Constitución, ¿no? La propia Constitución de la provincia. Pero, a ver... Insisto, todavía no me gustó que se resolviera este tema tan sobre la fecha de la... Está bien. De la elección. Me hace un poco de ruido eso, obviamente. Pero te pregunto, porque recién hablábamos con José Mayans, que por supuesto tenía una posición absolutamente contraria a la tuya, y planteaba algo que a lo mejor tiene que ver con un tema, no parece muy casual, entre comillas, y digo lo de casual entre comillas y lo remarco porque da toda la impresión que forma parte de un contraataque de la Corte ante lo que debe entender la Corte, es un ataque con el juicio político. ¿No te parece que esto también forma parte de nada, y te digo por qué. Sí. Hola. Ahí. Me parece que se nos fue. Vamos a ver si... Ahí está. No, ahí está. A ver, ¿estás ahí? ¿Estabas ahí? Ahí está. Ahí está. Decías. ¿Me escuchás ahí? Sí, perfecto, dale. Sí. Te decía, me hace acordar, haciendo una analogía, ¿no? Me hace acordar a cuando se trataba de sobreentender cada gesto del Papa en lógica de política argentina, ¿no? Yo decía, mira, el Papa está mucho más allá de la política local y de las cosas que pasan domésticamente. Y acá pasa una cosa parecida. Los jueces de la Corte nos trascienden a todos los políticos, digamos, trascienden un gobierno, otro gobierno, tienen una mirada de mucho más largo plazo. Entonces no tiene ningún sentido que la Corte tuviera una reacción, además con un gobierno que está muy debilitado políticamente, no amenaza en absoluto, ni el intento de juicio político no amenaza en absoluto en la práctica a la Corte, sí lo hace de manera simbólica, pero en la práctica no tienen los 2/3 de la Cámara de Diputados, así que pragmáticamente no reviste ninguna amenaza cierta que requiera entonces una reacción por parte de la Corte. Y ya, insisto, este es un gobierno que ya está de salida, y la Corte suele tener en sus actos y en sus sentencias una visión de mucho más largo plazo, de más largo aliento. O sea, la Corte es un maratonista, ¿viste? Sí, claro. Y la clase política son corredores de 100 metros. Y son todos Highlander, además, porque no se mueren nunca y que te lo saca la biología únicamente, de ahí está. No, pero eso es verdad que bueno, justamente estamos discutiendo un caso de alguien que fue 2 veces vicegobernador y 2 veces gobernador. Pero así todo, los jueces de la Corte lo trascienden, incluso a Mansur también, ¿entendés? No, por eso digo que se cuestiona muchas veces el tema del poder político que recibe el apoyo popular o no cuando se compulsa una elección, pero de los jueces no hablamos. Los jueces están 700 años en No, bueno, pero eso es parte está bien. Es una discusión esa también, ¿eh? ¿Por qué? ¿Quiénes son estos tipos? Eso es parte del principio republicano. Si vos no estás de acuerdo con un sistema republicano, el sistema republicano tiene división de poderes. No todo se define en una elección. Ese es el principio de la República. Eso te permite balances y te evita, por ejemplo, situaciones como la de Trump en Estados Unidos, que si no hubiera prendido fuego probablemente el planeta entero. Entonces el sistema republicano tiene esos pesos y contrapesos que son saludables y que siempre todos defendemos. Y la justicia no es un órgano de esa división de poderes que exija una votación del pueblo en cada una. Pero ¿no te parece curioso? Y te lo pregunto también, yo tampoco soy un especialista, ni soy abogado, ni soy especialista en derecho, pero ¿no te parece curioso que todos los que están sentados en los banquillos de los acusados sean todos funcionarios o exfuncionarios del kirchnerismo o del Frente de Todo, y que no haya, no haya sentados en los banquillos de los acusados y las causas en donde están involucrados muchos de ellos frenadas, representantes de Juntos por el Cambio? ¿O son todos transparentes ustedes y todos mugrientos los peronistas? Eso es lo que... No, pero vos decís que han llegado causas a la Corte, que están siendo frenadas en la Corte. No, estamos hablando de la justicia. Estoy hablando de la justicia federal, que, a ver, de alguna manera, pero la mayor parte este poder de judicial... la justicia federal lo puso el propio kirchnerismo. No tiene sentido esa hipótesis, digamos. No es otra vez, la justicia tiene esta característica de ser trascendente a cada uno de los gobiernos, ¿no? Sí. Ahora, si vos me preguntás, casos de corrupción resonantes de lo que hoy es la oposición, yo no tengo en mente ninguno. Ahora y tampoco esto históricamente había sido así. La Argentina hasta la década del 90, te diría, la clase política en general no era corrupta. La corrupción como un fenómeno endémico empezó a ocurrir en la clase en la década del 90. Pero así todo, no es todo lo mismo. Por ejemplo,
De la Rúa se lo podía cuestionar por un montón de cosas, de hecho no pudo terminar su mandato, se le cuestionó un montón de cosas, pero nunca hubo ninguna duda sobre su honorabilidad, digamos, ¿no? Bueno, entonces, asesinaron 6 personas en la ciudad de Buenos Aires, un gobierno en huida Otra vez, pero la provincia de Buenos Aires asesinó todavía más en la provincia, una situación de extrema violencia que no estoy ni justificando ni nada. Lo que te quiero decir es que... Pero las coimas en el Senado, duda, Martín, ¿te acordás de las coimas en el Senado? ¿Cómo? El caso de las coimas en el Senado. Fue completamente sobreseído ese caso y la justicia no encontró ninguna evidencia de eso. Entonces quiero decir, y no fue una justicia nombrada justamente por De la Rúa, ni mucho menos. Era la propia justicia que había nombrado el gobierno anterior a la mayoría de los jueces. No existe esta situación que me plantea Mauro de, bueno, pero ustedes nombran ahora, todos los jueces federales los nombraron ustedes y los jueces federales atacan al kirchnerismo. Esto no pasa así, no ocurre así. Digamos, ahora si vos tenés, de hecho la mayor parte de los dirigentes kirchneristas tampoco están acusados de ningún tipo de delito. Ahora, si vos me decís, hay una animosidad contra Julio De Vido, hay una animosidad contra Jaime, hay una animosidad contra López, están las evidencias de los delitos a la luz de todo el mundo. El que no lo quiera ver, digamos, es muy difícil tratar de pensar que eso es una animosidad contra un movimiento político particular. No, digamos, ahora el que revolvió los huesos por arriba del convento fue López, digamos, esto es evidente. Entonces, el que usaba los vuelos de empresas privadas como su fruto propio y después tenía esas empresas privadas un trato preferente en licitaciones y demás. No te quiero recordar, ahora me meto en economía, pero no te quiero recordar lo que significaron las causas que involucraban a Macri durante esa misma década en la que vos hablás, en donde los jueces eran transversales y la Corte Suprema la manejaba a dedo Carlos Saúl Menem, y cómo le sacaron los pies del quilombo a Macri y a su papá, con el grupo Sogma, la causa Fiat, bueno, la causa Correo, que es han hecho un montón de cosas. Pero la causa Correo no tiene nada que ver, las causas anteriores son contra el otro Macri, y con anuencia del propio kirchnerismo. El padre de Macri fue el que le abrió China al kirchnerismo y hizo una excelente relación comercial con el kirchnerismo durante muchísimos años, y eso que lo explique en todo caso, lamentablemente no está más para poder dar explicaciones al respecto, pero podría Cristina explicar la relación con Franco Macri o algún otro tipo de cosas. Yo ahí no me voy a meter. Respecto al tema de Correo que vos mencionás, el tema de Correos es una barbaridad que el Estado no haya saldado la cuestión y hecho un acuerdo rápidamente en el 2002, 2003, 2004, porque después el tiempo cuando corre juega a favor del que está en la quiebra. Esto lo sabe todo, cualquier abogado, yo no soy abogado, pero sí entiendo algo de cómo funciona un proceso de quiebra, y la inflación va jugando a favor del que está en la quiebra. Entonces, lo que debería haber correspondido rápidamente es un acuerdo para salir de esa situación de quiebra rápidamente y para resolver en todo caso cuánto tenía que pagar Correos Argentino. Cuando esa deuda queda especificada por la forma en que funciona el derecho argentino y no avanza conforme con la inflación, se va licuando con la inflación. Entonces hoy es prácticamente una cuestión abstracta. Sí, no, sobre las coimas en el Senado solamente un comentario. Renunció el vicepresidente, por eso hay un tipo, hay un arrepentido. Hubo una crisis política, ya lo sabemos, esto es una crisis política, la salida de Chacho Álvarez, pero esa crisis política nunca se vinculó, ni lo dijo Chacho Álvarez jamás, ni lo declaró en la justicia que haya tenido que ver con una coima o que él se haya ido por una situación de una coima. Esto no es así. Martín. Una crisis política en el gabinete, sí hubo una crisis política en el gabinete. La primera crisis política grande tuvo toda una explicación después de que en la caída de la Rúa seguramente un peso importante, pero no, eso trascendió en algún momento en algunos medios. De la Rúa se va porque vio algo que no le gustaba, digamos, para apreciar un poco a Reutemann. Sí. Bueno, pero eso no fue lo que declaró lo que declaró Chacho en la justicia, ni nada que ver. No, claro, a veces en sede judicial tramitan distinto, pero bueno, hay arrepentidos, demás, digo, es un escándalo que marcó bastante a la historia política argentina. Pero te quería preguntar por otra cosa, Martín, perdón, porque en el spot decís que vas a terminar con la inflación. ¿Cómo sería eso? Argentina necesita una reforma monetaria radical. Yo estoy trabajando para ayudar a Juntos por el Cambio a generar esa reforma monetaria radical que implica, número uno, una independencia absoluta del Banco Central el día 10 de diciembre. La independencia absoluta del Banco Central, fíjate que es algo que trasciende en la cual fracasaron todos los gobiernos de distintos signos políticos para atrás, ¿no? Porque no tendría, si hubiera real independencia del Banco Central, no podría haber ocurrido un caso Redrado, pero tampoco podría haber ocurrido un caso Sturzenegger. ¿Me explico? O sea, en ambos casos fueron nombrados y removidos por un gobierno de turno. No, eso no podría pasar
en un Banco Central completamente independiente y profesional. Si nosotros tuviéramos un Banco Central completamente independiente y profesional, que termine con la emisión monetaria, que termine con el financiamiento del fisco y se concentre en defender el valor de la moneda, seríamos como Chile, como Perú, como Colombia, como Paraguay, como Bolivia, como Brasil, como Uruguay, como cualquiera de los países de la región en materia monetaria. Cada uno tiene, y son países, te estoy hablando, que tuvieron muchos problemas. Por ejemplo, el caso de Perú tuvo 2 hiperinflaciones, el caso de Brasil también tuvo una hiperinflación, el caso de Chile tuvo una hiperinflación también, Uruguay tuvo un escenario muy parecido. Sin embargo, todos esos países, a pesar de su inestabilidad política, institucional y de todos los problemas que tenían, han encontrado la fórmula de, independencia del Banco Central. Entonces llega Boric y no cambia lo que había, cómo funcionaba el Banco Central, ni mete la mano, llega Lula y no cambia nada el funcionamiento del Banco Central respecto a cuando estaba Bolsonaro, etcétera, etcétera. Han logrado independizar el Banco Central de la política, que sea una cuestión técnica y no ideológica el manejo de la inflación. Si nosotros conseguimos eso, se termina la inflación en Argentina. O sea, solamente con la independencia del Banco Central, con eso se termina la inflación. ¿En cuánto tiempo? No tengan ninguna duda que con independencia absoluta del Banco Central se termina la inflación, porque esa es la evidencia que tenemos además de los países vecinos. Ahora, por esa preocupación que yo tengo también del tiempo, que podría llevar un tiempo hasta que finalmente tengamos la misma inflación que tiene Brasil o que tiene Chile, yo estoy planteando una segunda medida, que es ir a la convertibilidad con Brasil para poder eliminar muy rápidamente la inflación. Si nosotros adoptáramos la moneda de Brasil y fuéramos a la convertibilidad con Brasil, características parecidas a lo que fue nuestra convertibilidad de los 90, pero en vez de con el dólar, con el real, entonces lo que conseguiríamos es ir muy rápidamente a la misma inflación de Brasil. En menos de un año Argentina habría terminado con el problema de la inflación. Pero en el 90 terminó mal. En los 90 terminó mal la convertibilidad. No respecto a la inflación. Es un buen punto que vos me haces acá porque mucha gente tiene esa misma duda. No respecto a la inflación. En los 90 la inflación bajó en 3 meses. De 30% mensual a 1% mensual. En 3 meses. De 30% mensual, o sea, 5 veces más grave de donde estamos ahora, o 4 veces más grave de donde estamos ahora, a 1% mensual en 3 meses. Y en un año ya no había más. Era 0 la inflación, o sea, fue muy exitoso el programa en bajar la inflación. Bien. ¿Qué problema tuvo? Que cuando devaluó Brasil, y por eso yo estoy proponiendo una convertibilidad con Brasil y no con Estados Unidos, y no estoy de acuerdo con la dolarización, porque cuando devaluó Brasil, Argentina quedó atada a una moneda con la que no teníamos nada que ver, que era el dólar. Nuestro socio comercial era Brasil, los Estados Unidos. Y entonces las empresas, las multilatinas, como se las llama, se fueron todas a Brasil, se radicaron todas en Brasil, y empezó una recesión en Argentina que no terminó hasta el 2002, hasta la fuerte crisis, y terminó con 50% de pobres, etcétera, etcétera. Entonces nosotros tenemos que evitar quedar atados a una moneda que nos hace rehenes de que Brasil devalúe, por ejemplo, y la forma de hacerlo es Brasil. Te cierro con esto. Si Argentina la convertirá con Brasil en vez de con Estados Unidos, todavía la tendría hoy. No hubiéramos tenido inflación en Argentina y todavía tenemos. Martín, gracias por este contacto con Radio 10. Te mandamos un abrazo. ¿Martín? Sí, ahí lo recuperé. Ahí está. Bueno, te agradezco. Estamos medio pasados de tiempo, pero te agradezco este contacto con Radio 10. Un abrazo. Hasta luego. Abrazo. Martín Tetaz, diputado nacional de Juntos por el Cambio. 55 pasan de las 11. Estás escuchando.